siempre dando un compás de espera para que se comparta, para que se conecten los demás compañeros. Ok, les encargo entonces, por favor, tengamos a la mano Constitución Política de la República, Ley del Organismo Judicial, Ley de Amparo, Constitucionalidad, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Muy buenos días, esperando que hayan amanecido bastante bien. Tenemos al momento 135 compañeros. Conectados. Tenemos abierto el correo fg136@urrural.edu.gt. Ok. Bien, tenemos ya 8 minutos del ingreso de la clase. Normalmente lo que damos son 10 minutos. Por favor, avisen a sus compañeros, así no nos atrasamos más. Ok, tengo un par de respuestas acá de los días anteriores, de hecho de la fecha 23, que sí las voy a consultar, sí las voy a resolver, pero ahorita vamos a darle prioridad a esta. Muy bien, mis estimados. Nuevamente, muy buenos días a los que se están incorporando, 165 y estudiantes conectados, qué gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta y voy a compartir con ustedes un poquito más sobre el tema de el objeto. Tenemos como objetivo de clase conocer el objeto del proceso de amparo. Es de suprema importancia que entendamos para qué es, y de hecho estaba viendo que ya son varias las clases donde hemos mencionado lo mismo. Es importante que tengamos bien claro cuándo, cómo y dónde se realiza el tema del amparo. Es bastante importante y vamos a manejarlo de la siguiente forma. Vamos a tocar hoy temas atenientes dentro de lo que es la ley de amparo, y sabemos que ustedes pueden mandar sus preguntas, pero por favor, hoy sí les quiero pedir que lean su ley,
Cuando a veces me hacen la pregunta, pero ¿qué leemos de la ley? Pues las leyes se leen, estudian y entienden de pasta a pasta, desde los considerandos hasta la fecha de publicación, que es sumamente importante. Bien, vamos a empezar con el objeto del amparo. Bien, vamos a lo que regula la Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, cuando haga yo este tipo de ejercicios, pues no se confíen nada más en escucharme, sino que volvamos a leerlo. Así es como se le va quedando uno y va entendiendo esto. Entonces, de acuerdo a la Constitución, artículo 265, que nos regula la Constitución en relación al amparo. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Es decir, si estamos hablando del objeto, el objeto o finalidades, que solo con fines de estudio vamos a determinar que son los mismos, ¿verdad? Puede ser que ya en un estudio doctrinario más formal sea de una forma diferente, pero realmente de eso se trata. Entonces nos indica que el amparo se instituyó dentro de la Constitución de 1985 con dos objetos. O sea, en primer lugar, proteger a las personas, pero ¿de qué las va a proteger? En primer lugar, de las amenazas a violaciones. Amenazas a violaciones. Y en segundo lugar, cuando ya se ha llevado a cabo esa violación, pues ¿qué es lo que hace? Restaura el imperio de las mismas. Ya en base a esto, hoy voy a necesitar, vamos a ver un video de los que ya hemos visto, pero esta vez tiene por objeto este video de que en base a lo que hemos platicado en las últimas, con 4 semanas, pues ya tengamos un análisis más crítico de lo que nos indica los entrevistantes y entrevistados. Por otro lado, también ya habíamos visto, y estoy recalcando en esto, artículo 8 de la de la Ley de Amparo, el objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución o leyes garantizan. Me voy a permitir también dar una pequeña lectura a lo que es el expediente 4514-2015 de sentencia del 7 de junio de 2016. Esto es lo que denominamos jurisprudencia y esto es lo que los abogados litigantes utilizamos para reforzar nuestros argumentos en las diferentes especialidades del derecho. Entonces indica que para lograr la tutela del amparo es preciso no solo que las leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad lleven implícito violación de los derechos de la Constitución, que la Constitución y las leyes garanticen, sino que con ello se cause o amenace cualquier agravio a los derechos del postulante y que tal situación no pueda repararse de otro medio legal de defensa. Es decir, aquí no se puede entrar, si hay otra forma de solucionarlo, pues se tiene que ir a la vía ordinaria. No es necesario, en este caso, que se vaya a esta vía subsidiaria u extraordinaria. Es muy importante que lo tengamos así claro. Existe agravio cuando una persona es afectada por un acto que perturbe la esfera de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes garantizan, siendo este un elemento esencial para la procedencia del amparo. Sin su concurrencia no es posible el otorgamiento y protección que conlleve, sobre todo cuando la autoridad impugnada no ha actuado en el uso de sus facultades y no se evidencia violación de derecho alguno.
Entonces, aquí es como nos indica la ley de amparo cuáles son sus objetos y de aquí nos podemos ir más todavía. La vez pasada les hablé del Pacto de San José de Costa Rica, ¿se recuerdan? Vamos a ver lo que regula el Pacto de San José de Costa Rica. La vez pasada estuvimos platicando de pena de muerte, pero ahorita nos vamos a circunscribir dentro de lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Solo en lo que carga esto. Es decir, esto no fue una situación inventada. De hecho, la constitución anterior ya tenía ciertos parámetros en relación al amparo. Cada vez va evolucionando más. Ok, respecto a eso, vamos al artículo 25 del Pacto de San José. El Pacto de San José de Costa Rica, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, regula en su artículo 25, numeral 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Aquí fuimos a ver lo que regula el Pacto de San José, lo que regula la Constitución Política de la República de Guatemala y lo que regula la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad en relación al objeto del amparo. ¿Y qué podemos recoger de esto? Que indica que ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Estamos cayendo básicamente en lo mismo, haciendo una pequeña referencia a esto. Muy bien, seguimos con la siguiente. Esta todavía no la tengo cargada. Bien, cuando vamos y nuevamente la función primordial del amparo es proteger los derechos de las personas. Proteger los derechos de las personas. Del contenido del artículo 8 citado, se puede extraer que esa protección actúa cuando surgen las siguientes premisas. En primer lugar, contra las amenazas de violaciones a derechos. Y segundo lugar, para restaurar el imperio de los mismos cuando estos hubieran sido violados. Entonces, nuevamente venimos a repetir esto y ahí podemos observar lo importante, por así decirlo, lo importante y cómo se maneja el objeto del amparo. Cuando estamos hablando que uno de los objetos es que este sea de carácter preventivo,
Nos estamos refiriendo propiamente al hecho cuando trata de proteger a las personas contra las amenazas de las violaciones a sus derechos, y la otra es de carácter restitutivo, o sea, uno es preventivo y el otro es restitutivo. En el caso de que la violación ya se hubiere consumado, y entonces la finalidad del amparo será restaurar el imperio de los mismos. Entonces, yo les quiero suplicar que se tomen ahorita un momento en, si yo les pregunto cuál es el fundamento o dónde está constituido los fundamentos del objetivo o las finalidades del amparo, ¿dónde están? Eso es algo que ustedes tienen que marcar. Les indiqué en relación al Pacto de San José, les recalqué en relación a la Constitución Política de la República de Guatemala y también en relación a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Aquí tenemos el artículo 265 constitucional. Muy bien, seguimos. ¿Cuándo procede el amparo? Otra situación para mí por demás importante e interesante. De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, la procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes de la República de Guatemala. Reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas o entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Entonces veamos, por favor, lo que nos indica el artículo 10, por favor. Muy bien. Artículo 10, procedencia al amparo. La procedencia al amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Con respecto a eso, también tenemos el expediente 336-2016, auto de fecha 29 de febrero de 2016. Este tribunal ha determinado que un acto de autoridad solo puede ser examinado por la vía del amparo cuando reviste las características de, es decir, qué características debe tener para ser tomado como acto de autoridad. En primer lugar, unilateralidad, por la que es suficiente la voluntad de quien emite y realiza el acto.
sin necesidad del consentimiento de aquel hacia quien el acto se dirija. B, imperatividad, por la cual el actuante se encuentra en situación de hegemonía frente a otro, cuando cuya voluntad y conducta subordinada es subordinada y supeditada. Y C, la coercitividad, que consiste en la capacidad de hacer obedecer al sujeto a quien se dirija, siendo esencialmente ejecutable. Siempre continuando con lo que es la procedencia del amparo. Además de lo que se ha indicado, ese artículo también individualiza los casos de procedencia del amparo, cuando los casos de procedencia del amparo, indicando que toda persona tiene derecho a pedir amparo en los siguientes casos. Veamos acá esta enumeración que hace, y me quiero tomar la molestia, por así decirlo, realmente no es así que sea una molestia, determinar y analizar cuáles son los casos que nos indican en que procede el amparo. Para eso, por favor, tengan su artículo 10 a la mano. Entonces, ¿qué es lo que nos resuelve esto? ¿Cuándo procede un amparo? Entonces, tenemos, de acuerdo al artículo 10, nos indica la segunda parte. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, es decir, no se circunscribe a eso. No puede decir, si no está ahí, no se puede llevar a cabo. Sí, pero aquí está especificando algunas, que lógicamente a la hora de interponer un amparo es mucho más fácil cuando los casos se dan dentro de esto. El A, para que se le mantenga o restituya el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley, ¿verdad? Este es el principal, este es el más interesante, este es el prototipo, por así decirlo, ya que para eso fue creado. Después, con el tiempo, fueron evolucionando las circunstancias de tal forma que se dan en muchos otros ámbitos. De hecho, es muy, muy sabido, y muchos me lo han mencionado dentro de los diferentes correos, de que consideran de que hay un abuso a la figura del amparo. Es posible. Sin embargo, o sea, decirles con toda seguridad, bien, Gloria Alicia Jolón indica, con respecto a los fundamentos del amparo, entonces tenemos, tal y como lo regula acá, el artículo 265 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala, el artículo 8 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el artículo 25, numeral 1 del Pacto de San José. Y les puedo asegurar que tiene otros a nivel de materia de derechos humanos. Tiene otros, pero estos los vamos a ir determinando. Fíjense que el compañero Christopher Daniel Solano Vargas me está haciendo una pregunta bien interesante. Los expedientes que acabo de leer, bueno, mi ley de amparo es una ley con notas de jurisprudencia. Ojo, no estoy diciendo ni que la compren, nada así. De hecho, les voy a indicar, pero para eso necesito, para enseñarles a buscar un expediente, solo necesito acercar mi código penal para explicarles algo. Perdón, estamos en vivo, pero necesito... Bueno, vamos a avanzar un poquito más y les voy a enseñar cómo buscar esos expedientes que está buscando en relación al compañero Christopher Daniel Solano. Pero vamos a avanzar otro poquito más. Entonces decimos, para que se mantenga o restituya el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley, entonces en este caso, ¿qué es lo que podemos indicar de esto? Y cuando nos referimos al otro tema, siempre en el artículo 10, ese es el A. B, para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente
por contravenir la restricción cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley. En este caso es importante que debe declararse y realmente esta diapositiva, por eso los estaba modificando, no terminan de cuadrarme porque aparte de que están antiestéticas, están muy saturadas, pero yo necesito transmitirles a ustedes. Entonces, entre lo estético y lo funcional para el alumno, tengo que decidir lo segundo, ¿verdad? Especialmente por la modalidad de estudio en la que estamos. Bien, ¿qué es lo que debe aclararse con respecto a eso? Debe aclararse que en lo referente a una ley, un reglamento, el amparo no va a perseguir, en ese sentido, atacar propiamente esos cuerpos legales. ¿Por qué? Porque no es esa la vía, sabemos. Es como que vamos a interponer un amparo porque una persona está sufriendo vejámenes en una prisión. ¿Un amparo para eso? No, porque tenemos 3 garantías constitucionales y de las 3 garantías constitucionales, pues es la que procede es el habeas corpus o exhibición personal, misma que se aplica cuando una persona ha sido detenida de forma ilegal o bien ha sido detenida de forma legal pero está sufriendo vejámenes. Entonces, la vía adecuada acá no es el amparo. Y para este caso, la vía adecuada es lo contemplado en la ley de amparo y exhibición personal como lo que es la constitucionalidad de las leyes, que es la tercera de las garantías que tenemos para analizar dentro de este curso. Otra de las situaciones que se da siempre dentro de este mismo artículo 10 que vamos a irlo desgranando el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ir analizando. Es de que cuando en realidad la pretensión del amparo, en lo que a este caso se refiere, el caso particular de las leyes y reglamentos, es que la ley o el reglamento impugnado no sea aplicado al amparista en un caso concreto, cuyo efecto al otorgarse la protección constitucional solicitada no afecta su vigencia y aplicación en los demás casos. Es decir, vamos a hacer la traducción de este relajo de palabras, ¿verdad? Porque de eso se trata que les expliquemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Este es el literal B del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Lo que quiere decir es, bueno, surge una ley o reglamento que afecta mis derechos, ¿verdad? Coarta algún tipo de derecho y conculca algún tipo de derecho fundamental. Ok, pero entonces el amparo en este caso no va a proteger de por sí, el hecho de que esa ley fue creada y afecta o contradice la Constitución. Lo que se va a afectar ahí es que la aplicación de ese derecho propiamente lo que va a ocasionar es violación a mis derechos. Esa es la parte importante que se debe tomar en cuenta en esto. No, por así decirlo, únicamente el analizar de que las personas de por sí entren al tema de la ley o reglamento. Eso tiene otra forma de atacarse, pero aquí lo que se va a atacar es el derecho, el contacto de las personas propiamente con sus derechos fundamentales. C. Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. ¿Qué es lo que quiere decir el literal C para este caso? Tenemos que las disposiciones o resoluciones del Congreso de la República, estas que no se deriven de actos legislativos, también son susceptibles de control constitucional. Esto es que dichas disposiciones o resoluciones deben ser propias de actos de administración o de otra índole que no alcanza la categoría de legislativa. Entonces, contra esto también se puede interponer. De hecho, por eso es que aunado a los artículos nacionales que hacen referencia a los artículos
de la legislación nacional que hacen referencia al amparo y su procedencia, siempre indica, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. No lo hay. O muchos indican de que esto también abre la puerta a una gran cantidad de amparos espurios. Sin embargo, les he decir, pero entonces una de las preguntas que me hacen, pero entonces que da miedo, pues, o sea, si mi criterio es de que sí procede el amparo y el criterio de los magistrados que resuelven es de que no, entonces me van a poner mi multa, yo no quiero que me multen. Fíjense que esta semana precisamente, que fue una semana jurídicamente muy interesante, muy interesante, y porque sí ya me tocó meterme al análisis, por así denominarlo, al núcleo del derecho en materia constitucional de una rama específica y ahí en el análisis de sentencias, tienen que analizar una cantidad de sentencias, en qué sentido han resuelto los señores magistrados. Y en este análisis, pues pude darme cuenta y simplemente me iba a la parte, ¿verdad? Si eso no es condenado en multa o en costas. Y regularmente, cuando se ha hecho un análisis como parte de ese trabajo del abogado litigante, dicen, no impone una multa por considerar que estaba, como quien dice, estaba dentro del ejercicio de su derecho y de su trabajo, ¿verdad? No es esa la redacción exactamente, pero lo está diciendo, bueno, está haciendo un buen trabajo, pero no procede. Ok, no hay problema. Ahora hay otros casos que no son la mayoría, por lo menos no lo que aparece ahí, se indica que, que no, por ser totalmente frívolo, ilegal e improcedente, se dictamina, se resuelve una multa, o se decreta una multa en contra de el abogado o los abogados que interpusieron. Entonces, y en esos casos, pues los colegas asumo yo que ellos ya saben que no va a proceder, pero fue una acción retardatriz propiamente. Lo único que necesitan en ese momento era atrasar el proceso. ¿Qué sucede eso? Sí. ¿Que se prestan muchos colegas? Sí. No comparto, la verdad es que no comparto, soy más de acción de litigio, ¿verdad? Hay formas y no hay caso perdido, considero. Tampoco soy de los que hace que las personas alberguen esperanzas cuando ya no las hay. Prefiero ser sincero, pero lo que sí les digo es que litigar a través de amparos, no. Al final de cuentas, todo cae por su propio peso. La compañera Ofelia Josefina Elizabeth Argueta dice, quiere decir, en este caso, el amparo no asienta jurisprudencia. Bueno, tenemos que tener claro para empezar qué es la jurisprudencia y cómo se asienta. Se asienta vean pues, este término a veces es un poquito difícil de entender porque uno entiende más lo que se aplica, ¿verdad? Es como que si alguien le quiere enseñar a otra persona a conducir un vehículo estándar o de velocidades de forma teórica, ¿verdad? Mire, entonces usted mete su clutch, lo va sacando, todos estos procedimientos en teoría son muy bonitos, pero ya la aplicación es donde uno realmente se indica cómo se hacen las cosas. Se asienta a través de 5 fallos contestes, es decir, con la repetición de un caso. Les voy a poner un ejemplo. Y esta semana terminé de ver una serie que me llamó mucho la atención. Es el caso de un matrimonio, Lorena Bobbitt, un caso bien sonado para las personas que son contemporáneos míos, solo el apellido Bobbitt, incluso aquí en América Latina, y tiene un alto impacto. ¿Qué es lo que pasa con este caso? Que de hecho se ha utilizado y yo, para mí, voy a buscar esa sentencia, aunque sea del common law, es decir, del sistema estadounidense de justicia, pero sí ya sienta un precedente, como la señora, en resumen, y les recomiendo para aquellos que no saben ni de qué estoy hablando, googleenlo y si pueden ver la serie, se llama Lorena, y
No está en Netflix, está en Amazon Prime, pero indica, es la historia del antes, durante y después y el juicio. Esa es la parte que más me gustó a mí. El juicio en donde una mujer, hasta ahí lo que se sabía es que era abusada por su esposo, y física, psicológica y sexual y económicamente, y todo se demostró en juicio. Pues vino un día y le cercenó, le amputó el miembro masculino, ¿verdad? Y lo fue a tirar al jardín y se fue. Después fue capturada, fue motivo en su momento fue una gran algarabía. Eso data de inicio de los 90 y realmente no había internet, redes, y eso se supo acá en Guatemala y habían bromas de eso. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que, bueno, ¿cómo van a declarar ese veredicto, verdad? Porque es una lesión grave. Es una lesión grave. Aquí en Guatemala es una lesión gravísima. O sea, incluso en Estados Unidos estaba para 20 años de prisión. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo declararon, no obstante de ser un sistema de jurados, es decir, varias personas de la comunidad son las que deciden, y esto solo es guiado por un juez, la declararon inocente. La declararon inocente. Entonces dicen, bueno, o sea, sí cometió algo malo, pero el otro también cometió algo malo. Entonces, el asunto, ¿por qué viene? Por la pregunta que hizo la compañera Ofelia. Cuando un juzgado empieza a resolver de la misma forma ciertos casos, o sea, si ella estaba amenazada, prácticamente ella tenía el derecho de, eso es lo que se interpreta. Entonces, para este caso, es importante analizar cómo se resolvió esto, ya que para los siguientes casos, donde incluso han habido casos acá en Guatemala, un caso bastante paradigmático donde la mujer pues acuchilló al hombre. Después se logró demostrar, o sea, y le quitó la vida. Después se logró demostrar de que había actuado en defensa propia, pero ahí es donde los jueces empiezan a resolver de la misma forma en casos similares. Un caso jamás va a ser igual al otro. Es más, si hay dos personas involucradas en un mismo caso, no es la misma situación del uno que del otro. Eso sí se los puedo asegurar. Y 5 personas dentro de un mismo caso son 5 casos muy diferentes. Pero así es como se aplica eso. Entonces, ¿qué creen que pasa si vuelve a haber una situación similar en donde hay un cercenamiento de un miembro o del miembro masculino en este caso por abuso constante? Porque también se decía, mire, porque ella simplemente no fue a un refugio, no fue a poner su denuncia, no pasó todo esto, y ahí se ve toda la historia. Como les digo, busquen un poquito el caso de Lorena Bobbitt. De hecho, ella era de descendencia latina. Entonces, espero haber satisfecho la duda de la colega. Seguimos. Y ya casi vamos llegando a las 8. Vamos a colocar un pequeño video. Por favor, yo necesito que ese video no es para que, o sea, no es un intermedio. El video, lo que yo pretendo del intermedio es lo que hemos venido, miren, de esto, de esto, fíjense que si yo estuviera en clases presenciales, yo calculo que les pongo un video similar al que les voy a colocar de un análisis del caso y les pongo sus 15 preguntas de ahí, del caso. En base a lo hablado por el abogado interponente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende? ¿Proteger de una amenaza o restituir un derecho? Pregunta 1. Segunda pregunta, podría colocarles cuál es el derecho que se considera conculcado. Tercero, ¿es procedente o no es procedente el, el amparo? ¿Se aplicó la definitividad y cuáles eran los recursos anteriores que se tenían que interponer? Es interesante verlo de esta forma, pero vamos a ir analizando. Ahorita vamos a colocar el video que les indiqué, pero necesito que lo analicemos, por favor. Vamos a ver.
este video ya lo habíamos visto, pero creo que ahorita lo coloqué en una etapa un tanto muy inicial de la clase. Entonces vamos a analizarlo ahora y vamos a resolver algunas de las preguntas. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, analicemos esto, por favor. Solo vamos a colocarlo la mitad del tiempo, no vamos a colocar todo el video. Hola. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Licenciado, antes de entrar a la parte de los señalamientos, acusaciones, representaciones, tal vez usted nos puede ayudar a aclarar qué fue lo que sucedió en las últimas horas, porque hubo acciones, después hubo otras acciones que querían impedir la suspensión, en fin, una serie de situaciones legales que para los que no conocen mucho de legislación, a veces se confunden. ¿Usted nos podría ayudar a dilucidar en qué situación estamos en este momento, recordando también que la Corte de Constitucionalidad, por la inhibición del magistrado de Matadela, se inhibió y no conoció las acciones que tiene sobre la mesa? Pensemos primero en el aspecto técnico, antes de los aspectos de índole procesal o índole político. Técnicamente, las acciones tienen su origen en una situación que se ha dado de tiempo en tiempo en elecciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Tiene una referencia directa en los requisitos especiales que están establecidos en el artículo 152 de la Ley de Amparo de exhibición personal. Específicamente se refieren, y esto fue ampliamente discutido en las sesiones cuando se creó la Ley de Amparo y Exhibición Personal, se refiere a cómo están integrados los órganos colegiados, en donde hay designaciones o elecciones de varios órganos de instituciones. En particular, dentro de esos requisitos especiales, se requiere que de a cada uno de los órganos que designan o eligen a uno de los magistrados, de preferencia, en la ley preferentemente se elijan personas con, por ejemplo, experiencia en función de administración pública cuando se trata de personas que vienen del gobierno, magistraturas cuando se trata de quien es designado por la Corte Suprema de Justicia, y en este caso en particular, ejercicio profesional cuando se trata del Colegio de Abogados. Por último, docencia universitaria cuando se trata del magistrado designado por la Universidad de San Carlos. En este caso en particular, el tema es el ejercicio profesional. De tiempo en tiempo, las elecciones del Colegio de Abogados, según quién esté postulando, según quién salga electo, y etcétera, vuelve a surgir esa necesidad de la elección de preferencia. En este caso, el Tribunal Electoral, según el criterio que indica que esta preferencia debiera ser establecida con claridad por ese tribunal, debiera solicitar dentro de uno de los requisitos para poder optar a ser electo por parte del Colegio de Abogados como magistrado titular o suplente a la Corte de Constitucionalidad, debiera acreditar esos 15 años de experiencia, pero en el ejercicio profesional como abogado. Y no basta simplemente haber sido graduarse como abogado, sino ejercer como abogado. El espíritu de la ley lo que indica es que cada una de estas personas viene de un origen distinto. Quienes son designados por el gobierno conocen de temas gubernamentales, por la Corte conocen de la judicatura, por la universidad conocen de la academia, y por el Colegio de Abogados han sido litigantes activos. Y digo de tiempo en tiempo porque, y ahí sí, el tema es coyuntural, no siempre se alega esta circunstancia en todas las elecciones. Resulta que se alega a veces por conveniencia de los grupos que presentan estos alegatos, etcétera, coyunturalmente de tiempo en tiempo. Pero, en mi opinión particular, es un tema mucho más profundo de interpretación de la ley, y más que de interpretación es de rigurosidad al fondo. Y en el fondo, si es un órgano colegiado, este magistrado, futuro
futuro magistrado o las personas que se postulan para magistrado por parte del Colegio de Abogados que quieran tener esta experiencia actuando y ejerciendo como abogados. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurre entonces que ya una vez se lleva a cabo la elección de primera vuelta, resultan estos dos candidatos electos, digamos, para pasar a una segunda vuelta, y ahí es cuando el tema se comienza a enredar. Hay un amparo que suspende la elección. Adelante. Quisiera que fuéramos un poco más puntual con nuestra audiencia, porque el tema legal es complicado, pero básicamente la pregunta es, la ley dice que se pueden impugnar estas elecciones, pero si es una impugnación, ¿la conocería una sala de apelaciones, sí o no? O si para usted sí procede un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Procede un amparo. Ok, acá vamos a resolver varias dudas y por eso le estoy poniendo un caso de la vida real. Si bien es cierto, ya estuvo, ya se resolvió, quizás no en definitiva, pero ya se resolvió. Miren lo que está preguntando ella. Los conocimientos de los reporteros, aunque hay algunos ya muy diestros en materia legal, pero ¿qué está diciendo? Entonces esto se va a interponer ante un tribunal, o sea, entre la mera corte o ante un tribunal de amparo. ¿En dónde se va a interponer? Eso lo regula la ley, es lo que va a explicar ahorita, y esa es una duda que tienen. Yo me he referido, hay tribunales que resuelven, pero los hay de forma, el permanente, ¿verdad? Que es la Corte de Constitucionalidad, que es un tribunal de jurisdicción privativa, y es permanente, y tenemos los que son temporales. Eso es lo que vamos a resolver ahorita. Mi opinión ante la Corte de Constitucionalidad, precisamente porque en este caso, bueno, retrocedamos dos pasos. Procede un amparo, primero. Luego, depende de contra qué se esté presentando el amparo o contra qué tipo de resolución. En este caso es una resolución frente a es una resolución del Colegio de Abogados, del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados. En este caso, entonces, de acuerdo a la jerarquía en la que se presentan, digamos, las resoluciones, procede ante una sala de la Corte de Apelación. En apelación, todos los amparos van a la Corte de Constitucionalidad. Continuando con eso que usted nos acaba de mencionar, entonces, ¿qué pasa más o menos jueves o viernes cuando otros grupos tratan a través de acciones legales de impedir que se suspenda el evento electoral de hoy? Aquí lo que ocurre es que cada una de las partes o cada uno de los grupos presentan las acciones que considera. Ok. Vamos ordenando esto, mis estimados. Lo que dijo es, depende en contra de quién se va a interponer el amparo, así va a ser en dónde se va a interponer. Entonces, por favor, vámonos al artículo 11 y 12 de la ley de amparo. Vamos a dar el tiempecito. De eso se trata, o sea, fíjense que, bueno, definitivamente no haber sido un estudiante muy normal hasta la fecha, no lo soy y no creo seguirlo siendo, en el sentido de que si yo estoy viendo, para empezar a ver noticias, que eso es algo que deben de empezar a agarrarle el gusto, pero si uno ve una situación de estas, pues debe de fundamentarse, debe decir, bueno, si yo estuviera en ese caso, a mí estuvieran haciendo esa pregunta, ¿qué respondería yo? O sea, o incluso, yo en varias ocasiones, y lo digo con mucha humildad, ¿verdad? O sea, dije, no, eso no es como lo está diciendo el colega, y cuando miro, o sea, dio una gran cátedra y se equivocó, todos nos podemos equivocar, no es lo mismo dar una respuesta sencilla que dar una respuesta cuando uno tiene tantas cámaras enfrente. Entonces, artículo 11 de la Constitución, competencia, o sea, miren que se los estoy enseñando, se los estoy explicando y se los estoy desarrollando, así con ejemplitos, ¿verdad? Así con legos la cosa. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer. ¿Por qué utiliza la palabra conocer? Por eso les digo, la importancia del derecho, de la teoría general del proceso, los 5 poderes de la jurisdicción. ¿Cuáles son los 5 poderes de la jurisdicción? Notio, vocatio, coertio, executio y vocatio.
y vocatio, ahí está, convocar, conocer. Entonces, conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos contra del Congreso de la República, es decir, en contra, depende en contra de quién. La Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Contra ellos van los amparos. Artículo 12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de el Tribunal Supremo Electoral, ministros de Estado, ministros o viceministros, salas de la Corte de Apelaciones, Cortes Marciales, tribunales de segunda instancia de cuentas y de lo contencioso administrativo, contra del Procurador General de la Nación, Procurador de Derechos Humanos, Junta Monetaria, ahí indica. ¿Cuál es la competencia de la Corte de Apelaciones? Las salas de la Corte de Apelaciones del Orden Común en su respectiva jurisdicción conocerán, y aquí nos vamos en contra de viceministros de Estado, funcionarios, alcaldes, jefe de la Contraloría de Cuentas, gerentes o presidentes de las entidades descentralizadas, director del Registro de Ciudadanos, asambleas generales. Nos vamos. 14. Competencia de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia del orden común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan en contra de administradores de rentas, jueces menores, es decir, jueces de paz, los jefes y demás empleados de policía, alcaldes, demás funcionarios, autoridades o empleados de cualquier fuero o ramo no especificado en los artículos anteriores. Es un juez de primera instancia. Y cuando es una competencia no establecida, la competencia establecida en los artículos anteriores se aplica cuando el amparo se interponga contra alguno de los individuos integrantes de los organismos y entidades mencionados, siempre que actúen en función o por delegación de estos. Esto fue para recibir, y también de esto pues hay cierta jurisprudencia establecida. No vamos a terminar de ver el video, vamos a escuchar un poquito más. Ya hay un amparo provisional que suspende. Ese amparo provisional es apelable y esa apelación va a la Corte de Constitucionalidad, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. En la resolución que emitió el Tribunal Electoral, no resolución, en la publicación que dio el Tribunal Electoral, en donde estaba diciendo que iba de todas maneras a reunirse, que se interpretó como un desacato. Yo tengo una opinión particular de la lectura que hice de esa resolución o de esa publicación que hicieron. En mi opinión, lo que ellos estaban haciendo era, ante la incertidumbre que genera nuestra ley, ante la imposibilidad de saber si iba a haber una resolución que iba a revocar ese amparo provisional inmediatamente antes de la elección, lo que ellos estaban diciendo es: vamos a estar presentes en el lugar de la elección por si llegara antes una resolución y tenemos que abrir la elección, pero si no se lleva a cabo, pues no la abriremos. No vi que hubiera ahí realmente un desacato o una situación como la que después se comunicó. Y lo que había era una prevención ante esa imposibilidad de saber si esa resolución iba a ser revocada. Licenciado, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Se va a quedar la vacante y vamos a esperar a las elecciones para abril? ¿O qué? Porque la verdad no hay tiempo. La verdad es que si vamos a cómo debiera resolver y al deber ser, debiera resolverse no pronto, inmediatamente deberá resolverse el tema del amparo provisional. Si el amparo provisional se mantiene por parte de la Corte de Constitucionalidad, entonces, en este caso, debiera, hasta que se resuelva en sentencia o hasta que se revoque por una nueva solicitud de amparo provisional, queda todo en suspenso y debido a la temporalidad es muy probable que sencillamente no haya una nueva persona que... Ok, mis estimados, vamos a continuar con la clase. Como les digo, la intención de esto es de que mezclen doctrina con legislación. Vamos a poderle tal vez poner un poquito de jurisprudencia, y lo principal es de que lo concordemos con la vida real. Eso es de eso se trata esta clase. Solo me estoy fundamentando para algunas de las preguntas que veo en el correo. Ya se me está yendo el tiempo, pero
Ok, entonces estamos por D. Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas, o bien las ejerza de forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Y dentro de esto podemos mencionar que las funciones de toda autoridad deben enmarcarse dentro de la ley. Hay un principio de legalidad en derecho administrativo de donde podemos recoger, y es la forma como uno se lo debe aprender. De acuerdo al artículo 5 de la Constitución, todos los ciudadanos de a pie, todos los que no somos funcionarios o empleados públicos, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Mientras que los funcionarios, empleados y funcionarios públicos, se deben de circunscribir a lo que la ley les permite hacer. Por ejemplo, yo tuve una situación donde aprendieron a un par de jóvenes y realmente los policías en el ínterin, afortunadamente de lo que les estoy diciendo, habían cámaras, y se llevaron al par de patojos, les quitaron, puedo utilizar el término, les quitaron sus bienes, su dinero, sus teléfonos y hasta los zapatos. Y después los pusieron a bailar entre ellos, los pusieron a que se besaran entre ellos. Dos patojos que andaban en estado de ebriedad, pues escandalizando, y eso era una multa, con una multa sencilla podían salir, pero los pusieron a hacer una serie de cosas. Entonces, estaban ellos dentro del marco de la ley, los agentes, y ojo, si dentro de los, permítanme ver cuántos hay conectados. 295, casi 300 personas. Seguramente hay personas que o son y orgullosamente pertenecen a la fuerza de PNC o tienen amigos, esposos o que están en eso. No es una crítica, es a la institución. Créanme que si alguien que es respetuoso a la institución soy yo, pero sabemos que como en todas las instituciones hay quienes cometen errores. El punto de esto, vale la pena mencionar que en este caso estos agentes se pusieron a hacer eso, pero habían cámaras. Después me llamaron y fui a hablar y me comentaron esto. Me movilicé. Entonces, ellos, pues, no, es que nosotros solo los aprendimos porque estábamos en el cumplimiento. Sí. Lo que no saben era que yo tenía las cámaras y ahí fue donde logré revertir la situación. O sea, pasaron de ser acusadores a acusados. Y me imagino que el impacto cuando vieron que yo tenía las cámaras de lo que estaban poniendo a hacer a los otros, y sí era así. Y siempre que contaba esta anécdota en clases me decían, ¿y se besaron o no se besaron? Por respeto a los muchachos no lo cuento, pero solo les digo que para haber hecho todo ese relajo fue así, eran jóvenes y obviamente tenían miedo. Entonces, todas las funciones de toda autoridad deben enmarcarse dentro de la ley, toda autoridad o todo funcionario público. Sin embargo, cuando esta desatienda la norma legal, resulta actuando con abuso de poder, con exceso de facultades o careciendo de estas. Así también puede que actúen dentro de sus facultades, pero produce o puede producir algún agravio. Por tales circunstancias, aquí es donde el amparo actúa como un medio de defensa contra las arbitrariedades. Es decir, no se trata de que no puedan hacer su trabajo, se trata de que no abusen, no salgan del marco de lo legal. Otra circunstancia que se debe de analizar dentro de esto es que debe hacerse notar, en este caso, es la imperatividad de la observancia del principio de definitividad, pues se exige que el agravio causado o que pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa, lo que significa que deben agotarse todos los recursos administrativos y o judiciales idóneos previamente a solicitar el amparo, salvo los casos de excepción que se expondrán en otro momento. Otra circunstancia que debe hacerse notar en este caso es la imperatividad de la observancia del principio de definitividad. Vamos por el E. Cuando en actuaciones administrativas se exija al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiera medio o recurso de efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso
En el caso se encuadra en materia administrativa. Materia administrativa es un tanto complicado, burocrático, atendiendo que en esta rama de derecho uno de sus principios obedece a que es poco formalista. Por ello, cuando en el ámbito administrativo se exige el estricto cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades que no contempla la ley, se violan derechos fundamentales de la parte que resulta agraviada. F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltas en el término que la ley establece, el tiempo, la periodicidad, cuánto es el tiempo para que una autoridad le resuelva una petición. Y de esta cuenta vamos al artículo 28 constitucional, derecho de petición. Y aquí nos regula, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberán resolverlas conforme a la ley. Pero vamos a ver qué tiempo les da. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Entonces, ahí podemos ver el artículo, estamos leyendo los literales del artículo 10 y concordado con el artículo 28 constitucional. Muy bien, continuamos. Ahora bien, cuando nos referimos a este tipo de peticiones y estos no sean resueltos en el término que la ley establece o de no haber tal término en el de 30 días una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite, en este caso, de materia administrativa contempla dos presupuestos. Aquí hay dos situaciones diferentes que nos vamos a indicar. Por un lado, primero, cuando la autoridad administrativa omite resolver dentro del término de los 30 días o de no haberlo en 30 días. Es decir, se establece un término y no lo cumple. Y el segundo caso, cuando las peticiones este es el segundo caso. Cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite, este presupuesto engloba los demás casos para los cuales la actividad administrativa rechaza para su trámite las peticiones que se le plantean, siempre y cuando no sean por exigencia del cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, pues en este caso ya fue tratado en el inciso E que precede. Tiene como objeto conminar a la autoridad para que conozca y resuelva lo solicitado. Tampoco prejuzga sobre el fondo de lo que deba resolver. H. Para el caso del H, en los asuntos, estamos en el artículo 10, estamos desglosando cada uno de los casos de procedencia. En los asuntos de las órdenes judiciales y administrativas que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio pueden ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. En este caso, se exige el cumplimiento del principio de definitividad. ¿Qué es el principio de definitividad? Que antes de proceder a la acción constitucional de amparo se deben de agotar todas las vías previamente al planteamiento del amparo. Sin embargo, si después de haber agotado todos los recursos establecidos en la ley subsiste el acto agraviante, el amparo es la vía idónea para continuar con la defensa de los derechos que se consideran afectados. Es decir,
tal y como lo decía en el caso anterior, no se trata de sembrar un miedo, de no se puede interponer el amparo. Bien, es una herramienta, es un medio, es un mecanismo jurídico muy, muy eficiente, que es el único que ha logrado pues, reducir al orden a algunas personas que actúan de forma muy arbitraria. Pero debe de cumplirse con los requisitos, y en los requisitos es algo que yo recalcaba mucho dentro de estas, ya esta es la cuarta clase. 305 personas conectadas, qué gusto. Buenos días. Buenos días a los últimos que se conectaron. Y vamos a ver un par de correitos. Ok, vamos a ver rápido un par de correos. El compañero Milton Powell Flores indica: la jurisprudencia extranjera influye entonces a la jurisprudencia nacional o únicamente la propia. Es la aplicable en nuestros procesos. Les voy a comentar y me voy a fundamentar en lo que le voy a contestar al compañero Powell. ¿Se afecta a la jurisprudencia extranjera? Sí, ojo. ¿Cuál es la que afecta o cuál es la que aplica? Recordemos cuáles son las fuentes del derecho, y entre las fuentes del derecho está una de las fuentes es la doctrina. Si bien es cierto, la ley del organismo judicial regula que la única fuente propiamente en Guatemala es la ley, así de sencillo lo dice, mientras que la jurisprudencia y la costumbre pues la complementan. En este caso la doctrina también entra, es decir, de acuerdo a lo establecido por tales autores, se regula que la definición de es tal cosa. También se puede aplicar uno en relación a la jurisprudencia extranjera, sí. ¿En qué caso puede aplicar la jurisprudencia extranjera? Todo va en relación a que tenga relación, y es de aportarle, la jurisprudencia le va a aportar herramientas al señor o señora juez en relación a que cómo debe de decidir. Les recuerdo que él es una persona y debe analizar todos los puntos de vista. Les pongo, solo por dejarles un caso. Y a lo largo de Europa hay varios casos en donde algunas mujeres, pues el motivo no lo tengo claro, porque eso no lo cuenta la historia, pero me imagino que no ha sido por nada bueno, que salen huyendo de su matrimonio, se van, tal vez sufrían violencia, tal vez no, y resulta que, de plano que la mató y la enterró. Ojo, no estoy haciendo una situación de defensa en contra de nadie, pero si me tocara hacerlo, lo haría, porque a eso me dedico y esa es mi pasión, defender. Pero en el famoso caso Sicabice en Guatemala, veamos pues, sobre el caso Sicabice, y respondiendo la pregunta del compañero Milton. En el caso, ¿hay cadáver? ¿Han encontrado el cadáver de ella? No, y eso que lo siguen buscando. Bueno, entonces dicen, pero pueden condenar por otras pruebas. ¿Qué otras pruebas? Pueden condenar, por ejemplo, hay una prueba para determinar donde hubo supuestamente una mancha de sangre, se puede determinar mediante una prueba que determina, bueno, aquí hay una mancha de sangre de tanto por tanto, hay cálculos donde se hace, bueno, eso equivale a tantos litros, y una persona con las medidas de esta persona no puede sobrevivir si ya perdió esta cantidad. Este es un ejemplo de un análisis, ahí es donde nos ayudan las ciencias auxiliares del derecho. A los criminólogos no les gusta que yo diga eso, pero en este caso estamos hablando de las ciencias, no propiamente la rama. Entonces sí se puede determinar, pero ¿qué es lo que pasa? Si se le plantea que han habido varios casos de estos en Estados Unidos donde la mujer se ha ido y después a los 20, 25 años ha aparecido nuevamente porque simplemente se cansó, hizo su vida en otro lado y no llegó. Ustedes me dicen, muy jalado. Yo no estoy haciendo una defensa del caso, les estoy explicando en qué caso se puede aplicar. Y la principal, hay un principio, no, ese no es un principio, un concepto, lo quiero determinar, que se llama control de convencionalidad. Esto también sí les quiero dar una platiquita de eso, porque yo no concibo que un estudiante de derecho salga de la facultad y no conozca esto. Y lo que es el control de convencionalidad, que no es más que la obligatoriedad de todo funcionario público y específicamente de los jueces, de todo funcionario público, de aplicar y hacer que se cumplan
en Guatemala las sentencias y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, respondiéndote, mi estimado Milton, sí, sí se aplica y sí se debe de aplicar la jurisprudencia internacional, solo que hay que saber cuál. En este caso te mencioné cuál, no todo. Con lo del link, el compañero ya se lo voy a proporcionar, porque ya tengo un poquito corto el tiempo. ¿Y dónde están los requisitos que deben tener los postulantes a la CC? Hay varios, mi estimado Ophelia, hay varios. Hay en la Constitución, hay en la Ley de Amparo, hay en varias, pero voy a hacer la compilación más o menos para la otra semana para responder esto bien, bien respondido. Pero hay varios, no es una, no es solo uno, hay varios. Ok, Edín René Pemech López, mucho gusto, dice su pregunta. Buen día, licenciado. El amparo también puede proceder, o sea, si me está diciendo también, es que asumo que tenemos claro que es contra las amenazas y contra la restitución. También puede proceder cuando ya se agotaron todas las instancias y hay violaciones a sus derechos. ¿Puede proceder el amparo o no? Sí puede proceder de materia que no sea sujeta de amparo, pero se deben de agotar las vías. Si ya se agotaron, pues tiene que proceder el amparo. No, no hay una sola duda de eso. Norma Janet Posadas Godoy, ¿cuál es la diferencia entre el término y plazo? Bueno, en el curso de Derecho Procesal Civil, pues estoy manejando una definición que dieron ahí, y la estoy manejando, pero tampoco la comparto del todo. Fíjense, pues a mí me enseñaron en la facultad de que término se aplicaba cuando se aplicaba en materia constitucional y el plazo en las demás. Nunca lo acepté del todo. Se supone que cuando se indica el término es porque se está indicando exactamente, se señala un día y fecha para cumplir con un acto judicial, mientras que cuando se dice plazo se tiene 8 días, 9 días, 10 días para llevar a cabo tal diligencia. Entonces uno señala, el primero término señala exactamente, puntualmente esto, y el plazo da un emplazamiento para cumplir una diligencia. Sin embargo, hay varias posturas con respecto a esto. Todavía me faltan. Pero vamos a ver, con relación a plazo, no creo que tenga mucho. Pero vamos a ver qué dice Manuela Osorio de esto. Término, en general, límite. Plazo, aunque sea sinónima incorrecta, puesto que el término en rigor es el final del plazo. El término en rigor es el final del plazo. Línea divisoria entre distritos, pero esa me gustó. Es el punto final del plazo. Espero haber resuelto la pregunta, mi estimada Norma. Ok, Milton, sí, ya recuerdo la pregunta, Milton. Se decía que es poco formalista. No es cierto. No es cierto. Cuando se dice que es poco formalista, ¿qué es poco formalista? Poco formalista es la exhibición personal. Cualquiera de ustedes puede interponer una exhibición personal. Y una persona que no sepa leer y escribir puede interponer una exhibición personal. Cualquiera, por teléfono, por chat, por un WhatsApp pueden mandarle al juez. Señor juez, y le están pidiendo la protección constitucional. Pero el amparo, si es formalista, debe de cumplir ciertos requisitos, debe de cumplir, o sea, es formalista. Se quería instituir como una figura poco formalista, pero no lo es. No lo es. Espero haber resuelto tu duda, Milton. Bueno, continuemos, que ya estamos sobre 10 minutos. Los actos procesales de amparo, temporaneidad, esto ya habíamos platicado también. Se encuentra que estamos recalcando muchos términos, pero es importante que nos tengan que quedar claros. ¿Qué es lo que ustedes al salir de este curso deben de saber sobre el amparo? ¿Qué es qué es una constitución?
qué son las garantías constitucionales, cuáles son las garantías constitucionales, en qué consiste cada una de estas, y cómo se aplican, por quién lo aplica. Los actos procesales, como se refiere a la temporaneidad, este presupuesto se refiere a que no obstante la amplitud de la procedencia del amparo, o sea, se puede proceder para mucho de esto, y el poco formalismo hace referencia no tanto a que no tenga formalidades, porque sí las tiene y tiene ciertas solemnidades, ¿verdad?, que caracteriza dicho proceso. Su ejercicio se encuentra sujeto a que el mismo sea instado dentro del plazo establecido en la ley. En caso contrario, se declarará su extemporaneidad. Es decir, fue extemporáneo, no se recibe. Muy bien, continuamos. Con respecto a la temporaneidad, también ya habíamos indicado de que el artículo 20 indica el plazo para la petición del amparo. La petición de amparo debe hacerse entre los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de desconocido por este el hecho que a su juicio le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de 5 días. O sea, ¿qué es lo que podemos rescatar de aquí? Para todo, en lo general, son 30 días, pero en materia, dentro del proceso, ojo, no que sea de materia electoral, dentro del proceso electoral y la ley constitucional a la que nos estamos refiriendo, es decir, la ley de partidos políticos regula, ley electoral y de partidos políticos regula cuándo es el inicio del proceso electoral. Eso está bien claro en la ley. El amparo tiene todo su procedimiento y todas sus fases. Una interposición, una primera audiencia, el amparo provisional, que lo vamos a ver a continuación. Cuando se abre a prueba, una segunda audiencia, una vista pública, un auto para mejor fallar, sentencias y recursos. Amparo provisional, un tema sumamente importante, espero que lo logremos entender. Muchas gracias por el comentario de la compañera Norma Posadas. Pues esa es la intención, que entendamos. Fíjense que bueno, yo trato de aplicar que, no obstante, yo tuve en la mayoría de mis catedráticos fueron muy, muy buenos, y aquellos que tal vez tenían debilidades como las tengo yo ahora, pues también les aprendí mucho, pero sí considero que uno siempre tiene debilidades, y estas modalidades virtuales pues tienen sus ventajas: el tiempo, la distancia, economía en recursos al no estarse trasladando de un lugar a otro. Ese tiempo, yo recuerdo, como les digo, la parte que menos extraño es cuando tenía que salir de la oficina ubicada en el centro cívico hacia la central de la universidad un día viernes, para empezar a dar clases a las 5:30, sí, 5:30, pero trasladarme por el periférico cuando estaba lloviendo. El punto no es que estuviera lloviendo, sino que el incremento de tráfico por viernes más lluvia, ¿verdad? Eso hacía bien complicado el trayecto. Llegaba así, pasaba trayendo casi un pichel de café a espabilarse y entrar a clase, pero era un poquito pesado. Pero entre las cosas hay que echarle un poquito más de ganas para que entendamos. Amparo provisional. También es llamado suspensión del acto reclamado, o sea, se suspende el acto que se reclama. Okay. Usted está violando un derecho fundamental, pero ¿quién no declara eso? Un tribunal constitucional o constituido en tribunal de amparo. De acuerdo al autor José Arturo Sierra González, una providencia cautelar
decretada por el tribunal en el inicio del procedimiento, la que persigue fundamentalmente es preservar la materia del proceso. Les pongo un ejemplo. Se determina que no se iba a comprar más oxígeno porque no cumplía los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Entonces, no iban a comprar oxígeno para los hospitales. ¿Cuál consideran ustedes ahí que era el derecho fundamental que se estaba exigiendo? O sea, ¿cuál es el derecho conculcado ante el hecho de no comprar el Ministerio de Salud oxígeno? Imagínense eso, no comprar oxígeno, no comprar retrovirales para los enfermos de VIH, no comprar cierto tipo de antibióticos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues la consecuencia de eso, ¿cuál es el derecho que conculca? Ok, si estamos hablando del Ministerio de Salud, podemos decir de primera mano, podemos decir el derecho a la salud, pero más allá del derecho a la salud, ¿cuál es la consecuencia de un enfermo de COVID en una fase bastante avanzada que no tenga oxígeno? Pues la pérdida de la vida. Entonces ahí es violación al derecho a la vida, violación al derecho a la salud. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar que atraviese todo el proceso. ¿Se recuerdan que dijimos? Tiene que atravesar todo eso para que después de un recurso digan si lo pueden comprar. ¿Para quiénes? ¿Para qué dos? Pero ya se murieron. Bueno, pero logramos la sentencia. No se trata de eso. Se trata por eso de una providencia cautelar, que lo que hace es preservar la materia del proceso amparado, puesta en peligro por la dinámica propia del acto reclamado, provocando una paralización temporal hasta la resolución definitiva. O sea, no espera hasta de último, que de una vez dice, bueno, se suspende el acto reclamado, que era la no compra, por lo tanto se ordena realizar la compra de oxígeno para el caso que estamos colocando. 2 minutos. Amparo provisional es una medida preventiva o cautelar mediante la cual se puede pretender mantener viva la materia del amparo. Y en esto estamos repitiendo. El amparo provisional dentro de la legislación guatemalteca se prevé la procedencia de esta protección provisional, ya sea de oficio o a instancia de parte. Se regula en el artículo 28 de la Ley de Amparo. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el objetivo del amparo provisional es la de suspender los efectos del acto, resolución o disposición de autoridad que lesiona los derechos fundamentales. ¿Qué es una sentencia? Pues es el acto emanado de un órgano jurisdiccional mediante el cual se decide de conformidad con el derecho objetivo la causa o puntos sometidos a su conocimiento. ¿Qué son los recursos? Se denomina así a todo medio que concede la ley procesal para impugnar las resoluciones judiciales. ¿Preguntas? Y vamos a ver si tenemos algo en el correo. Falta 1 o 2 minutos. De último ya aceleré un poquito, pero pues no tenemos más preguntas, mis estimados. Del amparo provisional vamos a ver, dijimos artículo 28. Amparo provisional de oficio, artículo 28. Deberá, escuchen la conjugación, deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes. El inciso A. Si el mantenimiento del acto resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable del mismo. En este caso, que el ejemplo que les puse se aplica. B, cuando se trate de acto de resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de la cosa a su estado anterior. C, cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad. D, cuando se trate de actos que ninguna autoridad o puede ejecutar legalmente. Mis estimados, siendo las 8:45, estamos dando por finalizada la clase. Seguimos en comunicación en el link. Esta es la clase 4, entonces solo 5 y tenemos exámenes. Por favor, estudien, seguimos en comunicación. Un gusto
haberlos saludado. Que estén bien.